Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video voy a contarles cómo aprendí inglés sin ir al colegio y sin maestros. Bueno, yo comencé, motivado por la música, ¿no? Mi motivación fue la música en el año 2004. Esto ya lo había dicho en un video anterior, pero bueno. Un error muy frecuente, antes de todo quiero decir esto, un error muy frecuente que muchos estudiantes cometen es pensar que el maestro es quien les va a enseñar el idioma. O sea, en realidad lo que se necesita es primero que el alumno o quien quiera aprenderlo esté encantado con el idioma. Entonces, en mi caso, a mí me gustaba la música en inglés, entonces yo lo que hacía era descargar las canciones de las letras de las canciones que me gustaban, aprendérmelas y bueno, yo lo que hacía era traducir, me bajaba la traducción y del otro lado la página, la traducción y la letra de la canción, entonces me estudiaba la letra de la canción, entonces empezaba a tararearla o a seguirla la canción cuando ya sabía su significado. Entonces ahí estamos aprendiendo vocabulario y pronunciación sin necesidad de estar escribiendo la pronunciación, porque en lo personal eso para mí es un error. La pronunciación no se debe de escribir, se debe de escuchar, repetir, escuchar y repetir. Bueno, entonces en el año 2004 yo inicié de esa forma. La verdad que yo lo que recomiendo es, a las personas que tal vez no tengan la dedicación, es siempre matricularse en clases y tomar la cuestión de la motivación o la música como algo, como un añadido siempre a las clases, porque la verdad que aprender idiomas de forma autodidacta tienes que estar bastante motivado y la verdad que pues no cualquiera tiene esa motivación. La verdad, la inteligencia la tenemos todos, la motivación a veces es lo difícil. Pero bueno, entonces luego de aprenderme las canciones, pues tenía absorbida la pronunciación y la escritura también, porque lo que yo hacía también era escribirlas, ¿no? En aquel tiempo las impresiones pues eran bastante costosas, entonces yo lo que hacía era escribirlas y eso ayudó bastante a mi escritura. Y bueno, la pronunciación la absorbía al escuchar las letras de las canciones. Bueno, entonces, ¿se puede aprender solo con música? La verdad que no. Entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó después? Yo lo que hacía era, otra de las cosas que me ayudó fue mirar películas en inglés, obviamente con subtítulos en español. Y luego, por ejemplo, yo miraba un capítulo de Friends y luego volví a ver la repetición y trataba de no ver los subtítulos. Eso ayuda muchísimo. Y creo que el método, por así decirlo, que más me ayudó fue cuando yo practicaba lo que quería preguntarle a la persona en inglés. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quería decirle a alguien que pasaba por ahí, o a algún maestro de inglés, o a un extranjero que encontraba en la calle, how is it going? Entonces, ¿cómo te va o cómo estás? Entonces yo lo practicaba y estudiaba las posibles respuestas. O por ejemplo, where are you from? Yo lo practicaba. Y pues en este caso tendría que aprenderme ciertos países, etcétera, ¿no? Para entender la respuesta. Esto es algo sumamente básico. Entonces esa fue otra de las maneras o métodos, podría decir, por la cual pues yo aprendí el idioma. Y si se fijan, todo esto es prácticamente todo esto lo hace el alumno, o sea, lo hace el estudiante, la persona que quiere aprender el idioma. No estoy esperando que el maestro me enseñe. Obviamente, si tenés el privilegio de estar en clases de idiomas, pues recibís tu clase de idiomas y haces lo que estoy diciendo aparte. Esta última manera, acerca de practicar antes lo que le vas a decir a la persona, es de las mejores porque te da confianza. Ahora bien,
Si no entiendes lo que la otra persona te dice, pues entonces le decís qué dijiste y lo escribes y lo practicas y lo pronuncias. Entonces al hacer eso ya tienes aprendida otra manera u otra respuesta a la pregunta que hiciste al principio. Por ejemplo, where are you from? Y si te dice, bueno, de repente no sabías que Alemania se dice Germany. Bueno, pero ahora con la respuesta que te dio el extranjero o con la respuesta que escribiste, ¿no? Pues ya la sabes. Ya sabes que Alemania se dice Germany. Entonces es un proceso de aprendizaje. Uno de los errores más grandes que comentan las personas es que quieren tener grandes conversaciones iniciando, y la verdad que pues no se puede. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Puedes, si estás iniciando, puedes practicar una conversación básica, como cuando vas a hacer una exposición, y estudias las posibles respuestas. Por ejemplo, lo típico, where are you from? Pues estudias los países en inglés que crees que pueden ser, crees que la persona te puede contestar, ¿no? Entonces esa es una muy buena forma. O pues si te da pena con algún extranjero, entonces puedes hacerlo con un amigo. Este método para mí es de los mejores porque estás practicando con una persona, estás practicando con alguien enfrente tú, entonces eso te motiva bastante. Bueno, eso fue lo que yo hice, y luego después poco a poco fui adquiriendo más vocabulario, comprendía mucho más textos, libros, etcétera. Entonces así de simple fue, la verdad. O sea, mucha gente piensa de que me pregunta, wow, ¿o en qué colegio estuviste? O sea, no, o sea, yo estuve en un colegio monolingüe y público. Entonces, todo se trata de que la persona esté sumergida en el idioma, y esos métodos son, esas maneras son pues gratis y pues solo requiere dedicación. Otro de los métodos que yo utilizaba era tarjetitas, hacer tarjetas y pegarlas en el cuarto o en la sala. Por ejemplo, window, ventana. Entonces pegaba la tarjetita en la ventana para yo verlo todos los días. O por ejemplo, living room o notebook, en la libreta, para aprenderme estarlo viendo todos los días y saber que libreta se decía notebook. Entonces, y así son cosas sencillitas que realmente hacen grande diferencia. Son cosas sencillas que hacen una enorme diferencia. Otra de las cuestiones muy importantes es, bueno, te tiene que gustar el idioma. Si no te gusta el idioma, si no te gusta cómo suena, es sumamente difícil que lo aprendas porque no tienes la motivación. Si no te gusta el idioma, pues, pero quieres aprenderlo, entonces hay que buscar que te guste el idioma. ¿Cómo? Si no te gusta la música, pues mirando películas. Si no te gustan las películas, pues con videojuegos. Hay que ver cómo hacer que te guste el idioma para que lo puedas aprender, para que haya una motivación y constancia. Esa es la clave, la verdad. Entonces así fue como yo aprendí inglés. Y otra de las cosas que creo que me favoreció era que yo no tenía pena de cometer errores. Al contrario, cuando yo hablaba con alguien y me corregían, pues yo aprendía, no se me olvidaba la corrección que me habían hecho, y lo repetía. Y cuando recuerdo que regresaba a mi casa y después de haber cometido el error, lo escribía y lo practicaba y trataba de pronunciarlo correctamente. Entonces eso es siempre aprender, no tener miedo a equivocarse. Y creo que he visto que ese es uno de los grandes errores que comete mucha gente. Mucha gente tiene miedo de cometer errores, y la verdad que es que entre más errores, más se aprende. Entonces creo que eso sí, así fue, así de sencillo fue que yo aprendí. Libros eran sencillos, la verdad. Una de las cosas más importantes que sí, si van a conseguir libros de aprendizaje de inglés, asegúrense que tengan los audios para que puedan escuchar la pronunciación, pues que dice ahí, ¿no? En el libro. Porque yo no recomiendo para nada
que estén escribiendo pronunciaciones, porque es como un doble trabajo. Entonces, bueno, la verdad que así fue como yo aprendí inglés y también como he aprendido los otros idiomas. Una manera muy sencilla. Todas estas maneras, estos métodos, estas formas en los cuales yo les estoy diciendo son de forma autodidacta, uno los puede hacer, ¿verdad? Y complementar eso con las clases que estás tomando. Entonces, creo que eso ha sido todo por este video. Si tienen más preguntas acerca del tema, escríbanlo en los comentarios. No olviden suscribirse. Muchas gracias por haber visto este video y hasta la próxima.